en una guerra, usted iba a una guerra, por ejemplo, en el tiempo de ellos, ¿verdad? Y todo lo que había ahí era botín de guerra. Usted se lo traía y no era considerado con el mandamiento no robarás, ¿verdad? Porque era un botín de guerra. Lo mismo la gallina. Si llevaba usted los huevos, no era considerado robar. Lo mismo que yo pasara por un campo y me diera hambre y agarrara plátanos o mínimos o naranjas, lo que hubiera, y saciara mi hambre, no era pecado. ¿Verdad? Entonces, ahora, si ya le dan ganas de agarrar la gallina y torcerle el gañote, como dice mi mamá, era considerado un robo. Ahí sí ya es. Ahí aplicaba el robar, ¿verdad? Ahí aplicaba el robar. Ya cuando alguien lleva una... Habían unos ladrones que lo que usaban era una vara, dicen, con una cabulla que solo era de jalar así la varita y le agarraban entonces el pescuecito a la gallina con la cabulla y en la noche lo hacían ni guellaban la gallinita, pobrecita. Ni chillaban, entonces eso ya es robar, ya es robar. Incluso si usted lo hallaba en la noche robándole las gallinas y eso, y lo hería de muerte, no lo pagaba. No lo pagaba. Incluso yo creo que ese mandamiento aplica para nosotros. Yo creo que aplica en el aspecto de que usted puede defender la integridad de su casa y de su hogar. Puede defenderla sin ningún problema, ¿verdad? Porque siempre Dios va de acuerdo a la justicia. Ahora, lo ideal sería que usted nunca hiciera eso. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que usted tuviera tanto poder, tanto ayuno y oración encima, que los ángeles del Señor lo protegieran. Eso sería lo ideal para nosotros, ¿verdad? A causa de que lo ideal, la mayoría de personas no lo alcanza, entonces se dan estas leyes como leyes humanitarias, leyes normales, para que la gente tenga acceso, ¿verdad? A defensa, o sea, en defensa propia, por decirlo así. Aún en la ley de nosotros, en defensa propia, no es un delito defenderse, en defensa propia, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso de si alguien te golpea la mejilla derecha, ponele la otra? Si alguien te golpea una mejilla, ponele la otra. No es literal, hermano, es una cosa simbólica. Significa, si alguien te hace un daño, hazle un bien, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Digamos, por eso le digo que los mandamientos aplican en el contexto en el que se debe aplicar. Ahí aplica que si haya usted alguien, dice, queriéndole abrir la casa, que usted puede defender su hogar. Pero si alguien le robó algo o lo que sea que le robó, la Biblia no dice que usted vaya a pelear por lo que le robaron, pero sí puede defender su hogar. ¿Por qué? Porque está defendiendo la integridad de sus hijos, la integridad de su esposa, ¿verdad? Que puede haber una muerte o lo que sea ahí, porque obviamente los ladrones ahora caminan preparados para todo, ¿verdad? Y si le toca matar a alguien, lo matan. Entonces ya se han dado casos aquí. Ahí es donde aplica el mandamiento. No solo que me robó, entonces lo voy a buscar para matarlo. No, eso no aplica, ¿verdad? Le robó, regáleselo. Bendígalo, ¿verdad? Esa persona hay que bendecirla, hay que amarla, hay que todo ese tipo de cosas. Entonces, cada mandamiento se aplica en el contexto en que se debe aplicar, porque uno lo que no tiene que tener es un mal corazón. No debe haber rencor en el corazón, no debe haber odio en el corazón, ni deseo de venganza en el corazón. Para nada. Nada que tenga que ver con eso. Entonces, el otro mandamiento es, no adulterarás. ¿Qué significa? No le van a quitar la mujer al vecino, hermano. Ni las mujeres no le van a quitar el hombre a la vecina. ¿Verdad? A eso se refiere. ¿Por qué? Porque tiene que ver con amar al prójimo. Si amas al prójimo, no lo vas a matar. Si amas al prójimo, no le vas a robar la mujer. Si amas al prójimo, no le vas a ir a robar. A eso se refiere. ¿Y cuál es el otro mandamiento? El otro mandamiento es, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, mintiendo. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde a veces la gente no entiende cuando yo digo que la Biblia no dice que mentir es pecado. Porque en la Biblia lo que es pecado se debe de poner en el contexto de la misma ley. Por ejemplo, lo que es pecado es que yo vaya y levante un falso al hermano Carmelo. Y que por mi culpa lo pueden llegar a matar a ese hombre. O levante un falso a la hermana Dulce. Y por el falso que le estoy levantando la pueden matar. ¿Verdad? O puede suceder un problema grave. ¿Me entiende? Entonces el mandamiento es no dirá falso testimonio. No es no mentir. Entonces, ¿por qué? Porque hay ocasiones donde el ser humano puede mentir y no le es pecado. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, ya lo he explicado antes, creo. Por ejemplo, David lo iban a matar y él se hizo el loco. Hizo el loco. Entonces, por salvar la vida no es pecado mentir. Porque no es que está hablando mal de la hermana Jenny, pero usted va a la casa y me dice, venga hermano, que le voy a contar algo. Viera lo que estaba diciendo la hermana Jennifer de usted. No me cuente mejor, porque me va a andar contando eso. Ya, eso es que usted quiere que la hermana quede mal. Entonces, no, mejor no me cuentes, ¿verdad? Entonces, está hablando de uno abrir la boca para dañar a otro.
Ese es el mandamiento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Abraham mintió respecto a su esposa y dijo, ella es mi hermana porque tenía miedo de que lo mataran, ¿verdad? Por salvar la vida de él, mintió. Y la Biblia no lo condena como que, Dios mío, era el hombre más pecador del mundo. No, más bien dice la Biblia que era amigo de Dios. ¿Verdad? Y mintió de la esposa, dijo que la esposa no era. Entonces el mandamiento se aplica conforme a la misma ley lo aplica. Y la ley lo aplica así. ¿Verdad? La ley lo aplica así. No vas a mentir para dañar a otra persona. Es el mandamiento. Eso tiene que ver con amar al prójimo. Y el último mandamiento, no codiciarás nada de tu prójimo. Ahora un hermano me preguntaba allá, porque estaba dando la misma enseñanza allá. Y mis hermanos, es que yo creo, por ejemplo, que alguien lo mira a usted que esa camisa amarilla le queda bien, dice, entonces viene y también van a comprar una camisa amarilla allá, dice, porque andan de envidiosos. ¿Va que eso es lo que quiere decir ese mandamiento? No, no es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque el mandamiento se tiene que aplicar conforme a lo dice la misma ley. ¿Y a qué se refiere no codiciarás? Bueno, no vas a codiciar la vaca de tu hermano, entonces no te la vas a ir a robar. Pero no significa que si alguien tiene una vaca y dice, hombre, a mí me gustaría tener una vaca. No es pecado. Se trabaje y compre una vaca. No hay ningún problema. Tenga su vaca. En la Biblia no dice que tener vaca es pecado, entonces no puedo decir yo que querer tener igual que tiene otra persona, eso no es que es ambición, se le puede llamar, pero no es pecado, no lo considera pecado la Biblia. Alguien tiene un carro y dice, un día voy a tener un carro yo. No es pecado. Pecado es que usted quiera quitarle el carro al vecino. Ese es pecado. Porque ahí se está hablando de codiciarle. Pecado es que usted le quiera quitar la mujer al vecino. Por eso es que dice ahí no codiciar a la mujer de tu prójimo. Ese es el pecado. ¿Por qué? Porque entra en adulterio. ¿Por qué es pecado querer la vaca del vecino? Porque entras siendo un ladrón. ¿Por qué es pecado querer el asno o el buey de tu vecino? Porque tenés que ir a robártelo. Si querés lo de tu vecino, tenés que ir a robártelo. Entonces entra en el pecado de la misma ley, ¿verdad? Entra en pecado o de pecado de robar o pecado de adulterio, ¿verdad? Si le quita a la mujer. Entonces, por eso dice, no codiciarás nada de tu prójimo, pero usted puede trabajar para obtenerlo, ¿verdad? Puede trabajar para obtenerlo sin ningún problema. O sea, en eso la Biblia no tiene ningún problema. Entonces la ley siempre se aplica, no tiene nada que ver con eso de, no, es que quiero tener 10 manzanas de tierra yo, igual las que tiene mi hermano. No aplica el mandamiento de no codiciar a lo de tu prójimo, porque usted no está queriendo robarle la tierra a su prójimo. Entonces no tiene nada que ver con eso. Usted va a trabajar y la va a comprar, gloria a Dios. ¿Verdad? No hay ningún problema. La prosperidad nunca ha sido pecado. Entonces, a eso es lo que se refiere, ¿verdad? No que usted no puede comprar el vestido que tiene la hermana o nada de eso. No tiene que ver con eso. Entonces, ahora, algunas preguntas, ¿verdad? Que tienen que ver con los mandamientos. Que la gente siempre pregunte, ¿es pecado tener armas? Ya que dice no matará, ¿y para qué ocupar un arma usted? Es pecado tener armas, hermano. Es pecado tener un fusil ahí en la cara. Una 38. ¿Qué dicen ustedes? El hermano Guillermo dice que no. Mi forma de pensar, yo pienso que sí, porque puede ser tentado. Ajá. En la área porque yo he pensado que a veces mi viejo no me esté llamando, porque si me tocara algo de que vinieran a mi casa, entonces echaría más fe a Dios sin arma. Tendrá que si tengo el arma, entonces voy a acudir al arma y no me voy a acordar de Dios. Esa área para mí le digo que sí voy a pecar. Vamos a ver, los demás, ¿qué dicen ustedes? Yo digo que sí, porque entonces la gente confía en el arma y no confía en Dios. Ajá. Y dice, ay, ni un ladrón. Con esto me defiendo. Y no dice uno que Dios lo defiende. Bueno, Que Él manda sus ángeles alrededor de los que le temen. ya vamos a hablar del tema. Esto es lo bueno, mire, de estos mensajes. Mírenme. Ahora les voy a hacer la pregunta entonces. ¿En qué parte de la ley ustedes han encontrado que es pecado tener armas? Y en la Biblia no aparecen las armas. En la Biblia aparece el poder de Dios. Alguien peleaba, iba por él, más bien iba en la guerra, más bien iba a pelear. ¿Una espada qué era en el tiempo de la palabra? Un arma. ¿Las flechas qué eran? ¿Y las lanzas qué eran? Eran armas, ¿verdad? Ahora imagínense ustedes al maestro de los maestros.
Era el Señor Jesucristo, nadie como Él. Los discípulos anduvieron 3 años con Él. 3 años, o sea, esta iglesia llevó 8 años pastoreando. O sea, si ustedes no han aprendido nada en 8 años, ya no es problema mío, ¿verdad? Ya hago usted con duro, pero espero que hayan aprendido. Pero imagínense, el Señor Jesucristo, el maestro de los maestros, entrenó 3 años a sus discípulos. Y el último día, cuando lo agarraron, el apóstol Pedro andaba bien armado, hermano. Y le quería volar la cabeza a un hombre. Y solo le logró agarrar la oreja porque se la capió así, me imagino el hombre. Y pasó la espada por aquí. Le voló la oreja. La pregunta es, si era pecado andar armado, ¿por qué el Señor no le prohibió que anduviera armado durante 3 años que anduvo con él? Y a ver si le andaba el machete para Jaruco. A eso le andaba para matar. Y lo utilizó, así como dice el hermano, que ya hallando la oportunidad de hacerlo. Bueno, lo que encuentro yo, el sentido, es que durante ellos andaban con Jesús, pues ellos todavía no tenían un ministerio dado hasta que ya Jesús partió, que ya fue crucificado. Ahí tomaron todo la rienda y tenían que despojarse de todo. Ay. Ahora les voy a decir por qué razón es que el Señor no les dijo que andar espadas era pecado. No les dijo que andar espadas era pecado, porque en la ley no dice que es pecado. Y el pecado viene por el conocimiento de la ley. Miren cómo es. Ahora, ahí es donde les digo, hay cosas que no son pecado, pero nosotros las prohibimos. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres que sus corazones todavía no son maduros, ¿verdad? Entonces, ¿una persona tiene un arma en la casa? ¿Es pecado el arma? No. ¿Por qué? Porque no hay ningún mandamiento que lo prohíba, ¿verdad? No es pecado. ¿Cuál puede ser el pecado? Lo que usted haga con el arma. Ese es el pecado. Entonces el pecado, por eso en el Nuevo Testamento el pecado no es una cuestión de leyes y establecimientos de leyes y reglas, sino que es una cuestión de corazón. Intención del corazón. Imagínese que usted tiene un problemita con una persona y por ese problemita va y dice, no, tengo que comprar mi armita. Ya tiene problemas, hermano. Aunque nunca utilice el arma, usted ya mató. Porque no la está comprando por gusto. La está comprando porque la intención de su corazón ya es, si me toca, le doy este par de balazos. Entonces, el arma no es el pecado está en su corazón. Ahí está el pecado. Otra cosa que dice la palabra, que ya mira, si el mundo mira a todos los cristianos armados, entonces estamos haciendo pecar a la gente porque nos están criticando. Así como dice la palabra, ¿ves? Ahí que no, pero fíjese que eso no es pecado. O sea, no hay un mandamiento que diga que si la gente me critica, yo estoy en pecado. No hay. Pero hay una palabra ahí donde dice que nosotros debemos de hacerla, no debemos de andar haciendo lo malo, porque quizás hacemos pecar a lo Eso es lo que no debemos andar haciendo. Lo malo. ¿Y qué es lo malo? El pecado. ¿Puedo opinar un poco? Ajá, dele. Vamos a ver. También el arma, yo puedo poner hermano, en la cuestión del arma, que no es cristiano, no puede tener. ¿Para qué quieren dar una 357 guindada? Ahora, cuando yo digo que el arma para un cristiano no puede ser pecado dependiendo del lugar donde vivo. Porque si yo vivo en un lugar que hay tierra, hay animales de monte, de comer. Es otro punto. Ocuparía un arma. La ocupa. Ya no la tendría yo porque tengo enemigos, sino que ¿verdad? Que por eso. Pero también, aunque el arma no sea pecado, también si yo me siento tentado, No la compre. no la compre. Depende de culpa. Incluso, miren que la Biblia va más allá. En el Nuevo Testamento no es que puso más mandamientos del Señor, sino que enseñó qué es el verdadero pecado. Y Él dijo, si odias a una persona, ya la mataste en tu corazón. Aunque no tenga armas ni nada, ten pecado. ¿Por qué? Porque si usted no odia a nadie, tiene su arma, pero usted no odia a nadie, ni tiene intenciones de asesinar, de golpear a nadie, ni de vengarse de nadie, usted tiene un arma, no tiene ningún pecado el arma. ¿Por qué? Porque su corazón está limpio. El problema
de por cuál a veces uno tiene que poner restricciones y la gente, usted no tiene que hacer esto, ni hacer aquello, ni andar esto, ni andar aquello, porque de alguna manera uno sabe que el corazón de la gente todavía no está purificado, ¿verdad? Todavía su confianza no está en Dios plenamente, como decía el hermano. Solo Dios lo conoce, como dice la palabra. Solo Dios lo conoce. Entonces por eso nadie tiene que comprar su arma, porque el corazón... No le aconsejaría yo que compre armas, a menos de que viva en un lugar, como dijo mi papá, donde hayan fieras, como que vaya a la montaña de Culmí usted, o la Mosquita, ¿verdad? Lugares donde pueden haber animales peligrosos y tiene que tener un arma para defensa de los animales, ¿verdad? Obviamente que sí. Pero ya se sabe que usted compra un arma porque quiere defenderse de los animales. O si usted es un cazador y le gusta ir al cerro a cazar venado, no es pecado que usted tenga un rifle. ¿Me entiende? Entonces, yo quiero que ustedes aprendan a estudiar la escritura de tal manera que ustedes entiendan qué es verdaderamente el pecado y qué no. No es, el pecado nunca es el arma. El pecado siempre está en el corazón. Hay gente que no tiene arma y es asesina, porque su corazoncito no está limpio. Aunque no critiquen, pero en el corazón está ahí, ¿verdad? Y está diciendo, hombre, que esta personita si mis ojos fueran balas. ¿Me entiende? Entonces en su corazón ya lo mató. Lo mismo el adulterio. Dice que con que codicie otra mujer, y ese es otro punto. Miren, en el Nuevo Testamento, él pone el adulterio en un término espiritual ya. No está hablando de ir a quitar a la mujer al prójimo, está hablando de que ¿qué es adulterio espiritual? En este aspecto, ayer me preguntaban en un en vivo que tenía, y una mujer me preguntó y me dijo, hermano, dice, yo estoy casada, ¿es malo si me parecen otros hombres atractivos? Vas a quemarle. Yo pensé, la logra agarrar Santiago Zúñiga. La logra agarrar Chagua esta. No, y le digo yo, no, hermana, no es pecado. ¿En qué aspecto no es pecado? Porque mujeres atractivas hay millones en el mundo. Hombres atractivos, obviamente hay millones en el mundo también. Entonces no tiene nada que ver con que a una persona uno le parezca atractiva. El problema está en que la mente de la gente está llena de morbosidad. Y entonces miran a una mujer, ¿verdad? Y van viendo, y no la miran, sino que la miran y la siguen viendo. Y la siguen, 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 y la siguen. Y la siguen. ¿Verdad? Y luego en sus mentes empiezan a maquinar pensamientos sexuales con ella. A eso es lo que la Biblia le llama adulterio espiritual. A eso es lo que la Biblia le llama codiciar la mujer de tu prójimo. No en ver una persona y decir, hombre, esa persona es atractiva, es bonita. Eso no tiene ningún pecado, ¿verdad? Cuando lo hace con pureza la persona. El pecado está en que la mente de la persona está llena de morbosidad. Entonces a eso el Señor le llama adulterio. Ya adulteraste con ella en tu corazón. Por eso es que el pecado siempre está en el corazón de la persona. Si odias, sos un asesino ya. Si codiciaste a la mujer de tu prójimo en tu mente, morboseaste con ella, sos un adúltero ya y necesitas arrepentimiento. ¿Ve? Entonces, por eso, si el corazón nuestro estuviera limpio, ninguna de esas otras cosas fuera pecado. Ninguno. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está limpio. Por eso la Biblia dice, para los inmundos, todo les es inmundo. Pero para los puros, todo les es puro. O sea, los que son puros, cualquier cosa pueden hacer y tener, y para ellos no es pecado. Porque su corazón está limpio, puro, guardado para el Señor. Realmente aman al Señor con todo el corazón, ¿verdad? Pero hay unos hermanos que a gente todo les peca. Porque el corazoncito de ellos está inmundo. Todo les es pecado. Entonces vale la pena. Y hay que tener cuidado con la doctrina. Yo como pastor nunca predico así, ¿verdad? No me gusta ese tipo de predicación. Porque uno no puede decirle pecado a lo que la Biblia no le llama pecado. Entonces uno tiene que aprender a enseñar el contexto correcto de las cosas. Mire la doctrina satánica del diablo, que ya lo he enseñado varias veces aquí. El diablo enseñó de esta manera y le dijo a Eva, con que Dios les dijo no comáis de todos los árboles del huerto. O sea, él extendió un pecado a que todo era pecado. Pecado era comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Sin embargo, Satanás le dijo, todos los árboles son pecados. O sea, él extendió el pecado. Hizo lo mismo que los fariseos hipócritas. A un mandamiento de Dios le pusieron otros mandamientos alrededor. Y pusieron cargas sobre la gente que la gente no podía llevar. ¿Me entiende? Entonces, uno debe saber, estudie la ley,
Mire qué es lo que la ley dice que es pecado, cómo la ley dice que es pecado, y de esa manera tráigalo ahora al mundo espiritual en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y entonces ahora la cosa es espiritual. ¿Por qué? Digamos, ¿cuál sería lo ideal ahora? ¿Que usted se agarre con un ladrón y lo mate? No, no sería lo ideal ahora. ¿Cuál sería lo ideal ahora? Lo ideal ahora es que usted orara todos los días. Ayunara suficiente. ¿Para qué? Para que la protección suya venga del cielo. Pero no todos tienen esa habilidad y esa capacidad, yo sé. Y por eso se dan los mandamientos de la fuerza física, ¿verdad? Que también van de acuerdo a la justicia. Pero lo que nosotros como creyentes deberíamos hacer es que orar, ayunar para que Dios siempre nos guarde esas cosas y nunca tengamos necesidad de utilizar la fuerza física. Mire Elías, ve Eliseo. Eliseo llegaron a matarlo y no los mató. Dije que Job le dijo a Giesi, nada, pero Giesi, son malos que andan conmigo. Y les puso una ceguera a todos, dice. Después lo llevó en medio del campamento de Samaria y lo rodeó el ejército de Israel, a todos los que venían a matarlo a él, y después les abrió los ojos. Oró para que el Señor les abriera los ojos, y todos se encontraron, ¿verdad?, encañonados por el ejército de Israel. Y después el rey le preguntó, mi señor, le dijeron a Eliseo, los matamos. Y Eliseo les dijo, no, les dije, ¿para qué los? Y es que ustedes los trajeron, pues. Denle de comer a esa gente más bien y déjenlos que se vayan. A los que venían a matarlo. ¿Pero qué? Un hombre con poder, con fuego del Espíritu Santo. Entonces, la fuerza física está cuando el poder de Dios no está en ese preciso momento, por alguna u otra razón no está, entonces se emplea la fuerza física, pero de manera justa, en justicia, ¿verdad? Y es como cuando usted está enfermo. Lo ideal no sería que usted jamás visitara un hospital. Era lo ideal, ¿verdad? De que el día que se enferma, usted no va a entrar en oración y ayuno hasta que Cristo me sane. O sea, un Gigi Ávila, ¿me entiende? Hasta que Cristo me sane. Pero a causa de que nosotros escaseamos de poder y escaseamos de fuego, ahí están las clínicas, ¿verdad? Te va allá y también le ayudan y lo curan y no es pecado. Como le digo, a veces no es hay cosas que no son pecado. Sin embargo, no significa que son la mejor opción. Miren qué bonito eso, ¿verdad? Hay cosas que no son pecado, pero no significa que son la mejor opción. La mejor opción siempre sería que el poder de Dios lo hiciera todo. Que estuviéramos llenos de la unción, llenos de la gloria, llenos del poder. A causa de que eso a veces es necesario, ¿verdad? Digamos, Timoteo tenía problemas del estómago, dice la palabra. Y el apóstol Pablo le dijo, tómate un poco de vino por tus problemas estomacales. Sí, porque mejor no le dijo, métete en ayuno de oración para que el Señor te cure, sino que le dio una receta natural, ¿verdad? Porque es que hay cosas que no son pecado, ¿me entiendes? No son pecado. Entonces uno no puede llamarle pecado a lo que Dios no le llama pecado. Y todavía en el Nuevo Testamento se va más allá, que esta es cuestión de la santificación, ¿verdad? Que también tengo que enseñarlo un día, pero imagínense, se va más allá. Para ellos era pecado comer cerdo o comer cualquier tipo de animal inmundo. ¿Qué animal inmundo es? Animales que comen suciedades, como animales que comen animales muertos, o en caso del cerdo, que se come el propio excremento de él si fuera necesario, él le da igual. Entonces, era pecado comer cerdo para ellos. Y dice la Biblia que descendió un lienzo desde el cielo y bajó. Y lo miró el apóstol Pedro. Y una voz del cielo le dijo, mata y come. Y él le dijo, Señor, nunca ha entrado a mi boca nada inmundo. Y el Señor le dijo, ¿y por qué vos le llamas inmundo lo que yo he santificado? De ahí, hermano, que nosotros no guardamos cuestiones de la ley que tienen que ver con las comidas. ¿Por qué? Porque es que en la cultura de ellos es pecado. ¿Por qué? Porque todos ellos saben que eso es pecado. Pero en la cultura de los gentiles siempre se había comido chancho. Y entonces Dios limpió a los gentiles con todo y chancho. A eso es a lo que se refería. Les limpió hasta el chancho. Les limpió hasta las comidas que comían. Ya Dios dijo, no, lo voy a recibir así como viene. Y por eso en la primera concilio que tuvieron, a ver si se les permitía comer esas comidas o no, en el primer concilio que tuvieron, dijo, no se les imponga a los gentiles nada, ¿verdad? En cuanto a comida o bebida, luna nueva o días de reposo, no se les imponga nada. ¿Verdad? Que eran cuestiones de la ley también, y antes era pecado y ahora ya no. ¿Por qué? Porque ahora Dios santificó esas cosas. ¿Por qué? No sé si ya lo expliqué esto aquí, no, pero fue en la clase de seminario que lo expliqué. Porque antes, por ejemplo,
Si usted tocaba a un muerto, era inmundo por 7 días. Si usted tocaba a una mujer que estuviera en menstruación, usted era inmundo por 7 días y la mujer era inmunda mientras tenía la menstruación. Sin embargo, ahora la santidad ya no es externa. ¿Ve? Igual que el pecado, ya no solo es algo externo, sino que es algo interno. Antes, para que fuera pecado matar, usted tenía que asesinar a alguien. Pero ahora, para que sea pecado matar, con que lo odie es suficiente. Antes, para que usted fuera inmundo, tenía que tocar un muerto, ¿verdad? Ahora, la santidad no viene de afuera hacia adentro. No tiene nada que ver con tocar muertos o comer carne o este tipo de cosas. No tiene que ver con eso la santidad. Ahora la santidad viene de adentro hacia afuera. Y entonces, más bien ahora, antes si usted tocaba un leproso, era inmundo también. Y posiblemente le quedaba con lepra. Pero cuando vino Jesucristo, Jesucristo tocó el leproso y el leproso era curado, sanado, limpiado. ¿Qué significa? Que ahora nosotros santificamos lo que tocamos. ¿Qué pasa con los muertos? Igual, Jesucristo era un sacerdote. Bueno, según el orden de Melquisedec. Y él tocaba a los muertos y los muertos resucitaban. ¿Por qué? Porque ahora la santidad de nosotros más bien impregna lo que antes era inmundo, puede dejar de ser inmundo, ¿verdad? Antes no va a tocar a un enfermo, usted lo que sea, no. Ahora más bien dice, impongan la mano sobre los enfermos y recibirán sanidad. Mire la diferencia, ¿verdad? Ahora, antes, por ejemplo, si yo me casaba con una mujer que no era israelita, yo siendo israelita, me casaba con una que no era israelita, me podían obligar a que yo la dejara. Y en el tiempo de Esdras, si usted lee el capítulo 9 de Esdras, creo que es, dice que Esdras les dijo, todos los que tengan mujeres que no sean israelitas, despáchenlas. Y abandonaron todas las mujeres, hermano. Y Dios estaba de acuerdo con eso. ¿Se imagina? Sin embargo, en el Nuevo Testamento, como ahora la santidad ya no es externa, ya no es que aquella persona me pasa su inmundicia si me toca. No, ahora es al revés. Si yo la toco, yo le paso santidad. Y entonces ya el apóstol Pablo cambió ahí y dijo, ve, la mujer que tenga hombre incrédulo, no lo abandone. Y el hombre que tenga mujer incrédula, no la abandone. Porque el hombre incrédulo se santifica en la mujer. Y la mujer incrédula se santifica en el hombre. ¿Qué significa? Que ahora la santidad más bien nosotros, fluye de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en usted. Ahora el Espíritu Santo no está. El otro día mis hermanos, pero en un lugar donde predica gente, dice que no está muy santificado, que anda en pecado, me dicen en ese lugar no mora el Espíritu Santo. No, le digo, y tampoco mora donde predica alguien que anda bien con Dios. Le digo, pues como ahora el Señor ya no mora en casas. Mora en usted ahora el Señor. Dice la Biblia, ahora vosotros sois los templos del Espíritu Santo. Vosotros, o sea, donde usted está, allí hay un santo. Y usted dice, no, pero es que santos son esas estatuas que pongo que ponen en un altar. No, santo es todo aquel que el Espíritu Santo está en él. Si el Espíritu Santo está en usted, usted es santo. A eso se refiere. ¿Mire? Entonces, todo lo que tiene que ver, lo mismo, hermano. Tiene que ver, por ejemplo, con la celebración de fiestas paganas y todo eso no lo hablamos, lo vamos a hablar otro día, ¿verdad? Pero tiene que ver con lo mismo, honrar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? A veces participamos de fiestas paganas, que esas fiestas paganas, ¿verdad?, están deshonrando a Dios. Entonces, estamos incumpliendo el primer mandamiento ahora. De toda la ley de Moisés que les acabo de explicar, el Señor, por medio de Moisés, lo resumió en 10 mandamientos, que Él los escribió con el dedo de Dios. Dios los escribió con su dedo. Los 10 mandamientos que les expliqué. Y el Señor Jesucristo lo resumió a 2. Y dijo, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la ley y los profetas. ¿Verdad? Eso es la ley. Entonces, si usted no le hace daño a su prójimo, cumple la ley. Y si usted a Dios lo pone sobre cualquier cosa en esta tierra, cumple la ley, porque en eso se basa la ley. Ahora miremos el texto bíblico. Romanos capítulo 3, verso 20, para que no se les olvide lo que es pecado y lo que no es pecado. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, verso 20. De nuevo, dígalo conmigo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Alguien lo quiere decir, hermano?